tema que hoy día me permite Dios enseñar a la iglesia es el ángel que te protege. ¿Cómo es? Yo quiero decirle en esta mañana que nosotros hemos escuchado hablar de los ángeles. ¿Cuántos han escuchado? ¿Y cuántos creen que existen? Pero hay ángeles visibles e invisibles. Ángeles que escuchamos sus voces y ángeles que los podemos ver. Lo que pasa es que el pueblo de Dios a veces no hemos estado entrenados, no conocemos, no sabemos y perdemos por ende muchas bendiciones. Y yo quiero que en este día estemos atentos, porque cuando usted descubre lo que usted debe de hacer, la bendición ya está sobre su vida. Dios siempre ha puesto ángeles, pero la iglesia no los reconoce. Y vamos a la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Y yo quiero que miremos aquí, vamos a estudiar juntos. Escribe ¿a quién? Bueno, la carta va para el ángel. Dice, de la iglesia. O sea que en la iglesia hay un ángel. Aquí era de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Quiero que vea usted y usted defina que Dios, a través de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, escribe a la iglesia. El ángel, al ángel, vea la palabra, al ángel, se le escribe. ¿Quién le escribe? El Hijo de Dios, ¿está claro? Y dice que tiene los ojos que resplandecen como llamas de fuego. Este es Jesucristo. Pero le escribe a la iglesia y le escribe a un ángel. ¿Cuál es ese ángel? A ver. Amén. Vea, el hermano Humboldt que está hablando. ¿Quién fue? Amén. ¿Se está dando cuenta? Recién está con unos meses caminando en Cristo y ya sabe más que algunos de nosotros. Por eso yo les dije, hay ángeles visibles y otros no visibles. Pero usted no conoce, vea, el hermano Humboldt ya sabe, él tiene unos meses y algunos que ya llevamos años y no sabemos. Y por eso nosotros no recibimos de Dios lo que Dios tiene. ¿A quién le escribe? Al ángel de la iglesia, al pastor, al representante, al que Dios ha puesto ahí. A él es que le escribe Dios, el Hijo de Dios. Y dice, y tiene pies que parecen bronce al rojo vivo. Ese es Jesucristo. Él tiene estas cualidades, pero ¿a quién le escribe? Al ángel que está en la iglesia. Hay 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis, y usted vea el primer versículo que a todos dice, le escribe al ángel, le escribe al ángel, le escribe al ángel. La palabra ángel, búsquela en el diccionario, que quiere decir ministro. Y una persona que es un ministro está encargado de las cosas si es de gobierno, de las cosas de gobierno. Nosotros estamos encargados de las cosas del gobierno de Dios. Ángel también quiere decir mensajero, enviado, también quiere decir espíritu. Entonces la palabra ángel es un ministro. Y véanlo en el diccionario, que eso quiere decir, ángel quiere decir ministro.
¿Y aquí a quién le escribe? Al ángel de la iglesia de Tiatira. ¿Qué es lo que a veces nosotros hacemos? Escuchamos el mensaje, pero dice, yo no creo lo que está diciendo el pastor. Entonces usted no cree lo que Dios está hablando. ¿Por qué fallamos nosotros? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y tomamos esa área de quedarnos leprosos como era un día aquí en María y Aarón. ¿Por qué estaban leprosos? Porque ellos dijeron, ¿qué acaso Dios solo a Moisés le habla? También nos puede hablar a nosotros. Yo sí creo que a todos nos quiere hablar Dios. Pero nosotros tenemos que comenzar por el principio. ¿Cuál es el principio? El principio es que usted tiene que aprender a quién tiene que obedecer. Entonces usted anda escuchando a la calle, escucha en la radio, ahora en las redes sociales, escucha al vecino, pero usted no escucha cuando viene acá a la iglesia para poner por obra para que usted sea bendecido. Usted no escucha al ángel que le habla a Jesucristo. Entonces la palabra ángel quiere decir ministro, pastor, enviado, espíritu, y a él es que le escribe. Y el verso 19: conozco tus obras, tu amor y tu fe. Dios conoce al que pone acá al frente. Y dice, tu servicio y tu perseverancia. Estas cualidades debe tener un ministro, perseverar. Y dice, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Jesús le está hablándole al ángel, pero le dice, conozco todo lo que tú haces, lo que piensas. Y eso es lo que realmente nos lleva a estar perseverando. Es cuando nosotros tenemos fe y hemos creído en Dios, y Dios nos usa porque somos representantes de Él y podemos tener estas cualidades. Entonces, claro, como dijo el hermano Franklin Humboldt, él sabía ya que el ángel es un pastor, y a veces nosotros no lo sabemos y despreciamos y peleamos y contradecimos y decimos, yo le creo a Dios pero no a Él. Y ese es un problema grave dentro de la iglesia, gravísimo, y por eso las cosas no nos salen bien a muchos. Y esto es lo que usted debe aprender. Y a veces nosotros lo enseñamos y piensan ustedes que nosotros los estamos manipulando. Pero si en la Biblia está, ahora el asunto es que si usted no lee la Biblia o no se le revela, usted no puede aprender. ¿A quién le escribe? Al ángel. Vamos a verlo. Este es el último libro de Apocalipsis en la Biblia, ¿no? Ahora vamos a verlo. ¿Qué dice en el Antiguo Testamento o en los libros de cuando estaba Moisés? Y vamos a verlo. Ustedes saben, no les voy a decir todo, pero ¿cuántos saben que el pueblo de Israel estaba esclavo? ¿Cuántos saben eso? ¿Y Dios a quién llamó? A Moisés para librarlo. ¿O no es así? Toditos sabemos esa historia. Y usted y yo estaba preso también. Yo estaba esclavo del pecado y del mundo, pero Dios utilizó un pastor para salvarme y para darme lo que ahora tengo. Y a usted también. Estábamos presos, pero Dios utilizó una persona, un líder, un pastor, un evangelista, un maestro, un apóstol, algo. Y ese es un ángel que Dios le envió para salvarlo a usted y a mí. A todos Dios nos ha enviado un ángel. Ahora, lo malo es que nosotros no hemos reconocido ni hemos respetado ese ángel. Por eso se oye por ahí que dice, mi mamá espiritual, mi papá espiritual, porque ese fue un ángel que Dios utilizó para que usted conozca a Cristo, para que usted sea engendrado en el pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a verlo, porque usted debe saberlo, porque el no saber, la gente tropieza, no lleva la bendición, viene a la iglesia, congrega, está en un culto, va a la misa, a diferentes iglesias, pero no conoce este secreto. Y cuando usted oye por ahí a predicar a otro que dice, ay, el pastor predicó que él es un ángel, que alabancioso. Yo no lo he dicho, en la Biblia está. Predíquele a una persona de otra iglesia, ay no, ¿qué va a creer? ¿Cómo se jactan? Uy, Dios mío, salgan corriendo de ahí. Si en la Biblia está. ¿Por qué nosotros llevamos a veces la peor parte? Porque no conocemos la palabra de Dios. Vamos a ver en el libro de
Éxodo, capítulo 23, verso 20. Y dean vuelta aquí. En el libro de Apocalipsis, porque iglesia solo existe desde el Nuevo Testamento para acá. Desde Jesucristo existe iglesia. Por eso Jesucristo puso un ángel, puso un pastor, puso un apóstol, puso a alguien en la iglesia, porque si no, ¿quién nos dirige? Puso un ángel. Eso en la iglesia. Pero en el Antiguo Testamento no había iglesia, había pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios ha sido y será Israel. Y aquí dice, date cuenta, Israel. ¿Y de qué tiene que darse cuenta Israel? Que yo envío mi ángel delante de ti. ¿De quién estaba hablando? De Moisés. Pero nosotros lo hemos espiritualizado y decimos, ese era un ángel en la nube de día y la luz de noche. Sí, por eso le digo, hay ángeles visibles e invisibles, pero Dios usa personas. Y Jesucristo, que vivía arriba, era espíritu, tuvo que hacerse hombre acá para ser conocido por nosotros. Dios utiliza hombres y no puede ponerle acá un ángel a predicar. Y por esto de los ángeles, nosotros a veces más le hacemos a los casos a los ángeles caídos, que son los demonios, también son ángeles caídos. Como no los vemos y nos hablan, pero no sabemos distinguir si es de Dios o es, y tomamos decisiones equivocadas en los negocios, en el gobernar nuestro hogar, nuestra vida, porque oímos voces, pero no distinguimos qué clase de ángel es. Pero los ángeles físicos, los seres humanos que Dios nos ha declarado ministros o nos ha enviado, nos ha posicionado, estamos para proteger. Por eso el tema es el ángel que te protege, el que te puede cuidar. Y aquí le dice, date cuenta, Israel. ¿Quién era el pueblo de Israel? Como decir la iglesia ahora. Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti. Por eso les digo, ya vamos a ver en Éxodo 3, ahí vamos a ver la historia. Cuando el pueblo estaba preso, el pueblo de Dios, Dios llama a Moisés, ese era el ángel. Y aquí le dice, date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te ¿Para qué está un apóstol, un pastor? Para proteger, para cuidar. Cuando usted nos permite direccionar su vida, lo estamos protegiendo, lo estamos cuidando. Dios lo ha dejado dicho. Y dice, para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Dios nos ha preparado un lugar. Y usted quiere irse solo. Usted dice, yo sé, a mí nadie me diga, yo cuando me da la gana voy a la iglesia, pero a mí no me pueden decir nada. ¿Quién lo va a proteger? Dios ha puesto un ángel para que te proteja. Ahora vean, les explico esto. Gente, nosotros trabajamos con discipulado porque Jesucristo discipuló gente. Los únicos que sostienen la iglesia cristiana fueron los discípulos de Jesús hasta hoy día. La iglesia se mantiene a través de los discipulados. El que es discipulado y se deja discipular nunca cae, nunca el diablo lo engaña. El que no se deja discipular, habrán miles. Yo no aspiro a una iglesia de miles ni de millones. Yo aspiro a tener discípulos como Jesús tuvo. Porque es el discipulado el que mantiene firme. ¿Por qué? Porque acepta que un ángel lo cuide, que un hermano mayor le dé cuidado y le dé guianza para que aprenda la palabra. El pecado más grande de la iglesia no es lo que a veces llamamos los demonios del diablo. El pecado más grande que tenemos es la ignorancia de conocer la palabra. No saber. Y si usted no se deja enseñar, ¿cómo va a aprender? Se llama cristiano, pero usted el diablo lo engaña. Los demonios hablan. Los demonios hablan, los ángeles también hablan, pero si usted no es discipulado, usted no aprende a distinguir cuál voz le habló. Y tomamos decisiones, y uno que ya conoce la palabra, cuando a veces a mí me están contando, yo me sé quedar callado. Me dicen, voy a hacer esto, hágalo. Yo así soy. Pero cuando usted me dice, ¿qué le parece, pastor?, me da la oportunidad de yo protegerlo y direccionarlo.
Pero si usted no me pregunta, usted puede hacer los negocios que usted quiera, las decisiones, tomar marido, cambiar de mujer, de todo, siendo cristiano. Yo no le digo nada porque no me gusta meterme en mi vida, excepto que Dios me diga, anda y dile. Yo callo. Y mire, oye Israel, yo te envío mi ángel. Hablaba de Moisés. Verso siguiente. ¿Qué te dice Dios hoy día? Préstale atención al ángel que te está hablando. Ese es mi representante. Ese está hablando de lo mío. Pero nosotros, como vemos las cualidades, no tiene un título, no es educado. Yo quisiera que usted vea que dice, no me ponga, dice en Hechos 4:13, que Pedro y Juan eran del vulgo y sin letras, pero el diablo les salía corriendo. Usted puede tener los títulos, usted puede tener las maestrías que tenga, pero si usted no conoce la palabra de Dios, el diablo anda caminando con usted y usted no se da cuenta. Y Pedro y Juan eran del vulgo y sin letras, no sabían leer ni escribir, solo sabían tomar aguardiente y fumar droga y pescar de noche. Eso es lo que saben los pescadores. Pero estos tipos conocían a Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted tiene el poder, dice, préstale atención y obedécelo. Si usted viene a la iglesia y no obedece, usted va llevando maldición de aquí de la iglesia, se lo aseguro. Porque aquí se predica la palabra de Dios. A usted la obedece. Yo ahí veo al hermano Humboldt. Nadie contestó y él contestó. Recién tiene meses en la iglesia. Ya sabe. Entonces, obedece y le va bien. Viene a la iglesia usted, pero no obedece. Y hay cristianos que pasan aquí 15, 20 años. Ya se hostigan y se van. Porque vinieron y nunca... Lo peor es que a usted se le va borrando la inteligencia. La Biblia dice que cuando no le haces caso al ángel del Señor, Dios te manda un espíritu de estupor, que no entiendes la palabra. Entonces dice, por eso que le dice, préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él. A veces en la iglesia hay más cristianos rebeldes, pero que no tienen revelación de Dios. Han confundido. Porque se rebelaron contra la autoridad. No, a mí nadie me puede enseñar. ¿Y por qué me mandan a mí a hacer esto? Óyelo y obedécelo. Eso dice la palabra. ¿O qué quiere yo? ¿Que le enseñe otra cosa? Yo le enseño lo que dice. No te rebeles contra él porque va en representación mía. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿A quién representamos? Al alcalde, a Lazo, a Correa. Yo aquí estoy en representación de Dios y estoy haciendo para protegerlo y para ayudarle, pero tengo que enseñarle la palabra. Y dice, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. O sea, el que se rebela, ¿le va bien? No. ¿Yo lo maldigo? No. La palabra ya está escrita. Si el hijo se rebela contra el padre, ¿a cuál le va mal? Al hijo. Entonces el pueblo, y le dice, oye bien, préstale atención y obedécelo. Pero esto es lo que no hacemos. No, es que esto no predican en otras iglesias. Es cierto. Yo no predico lo que en otras iglesias predican. Yo predico lo que a mí me ha dado vida, lo que a mí me ha dado ganancia, lo que a mí me ha dado sabiduría, lo que a mí me ha dado vivir bien mi familia y yo. Porque le obedezco a Dios, obedezco a la palabra. Y si no, ¿para qué yo vengo a la iglesia? ¿A perder el tiempo, a calentar una silla? No. Vea lo que dice la Biblia, verso 22. Si lo obedeces, no dice Dios si me obedeces a mí, si me obedeces a mí, pero a través de el pastor o del ángel que te puse. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos. ¿Cuántos quieren que Dios los defienda de la enfermedad, que es su enemigo? ¿Cuántos quieren que Dios los defienda del diablo? Que Dios te defienda de los accidentes, del peligro. ¿Cuántos queremos? Dense cuenta, si obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos. Se nos levanta la situación económica, se nos levanta esto, pero dice Dios, si obedeces lo que yo te estoy predicando, yo seré enemigo de tus enemigos. Venimos a la iglesia, pero estamos arrastrando maldición
no podemos salir de ahí, es porque no hemos obedecido a la autoridad que Dios nos ha puesto. Y estamos siempre contendiendo. Y me opondré a quienes se te opongan. Cuando a mí se me oponen aquí la gente en la iglesia y andan en rebeldía, y yo digo, Señor, pues qué pena, me duele mucho, pero yo no soy enemigo de ellos. Yo soy amigo, quiero ayudarlos, quiero protegerlos, pero si se declaran enemigos, usted se va contra el pastor o contra su líder que Dios le ha puesto, usted se hace enemigo de Dios. Así de sencillo. No, pero es que yo oro, yo canto, yo río, yo hago esto, yo ofrendo, yo diezmo. Todo lo puedes hacer, pero si te vas en contra de la persona que Dios ha puesto, te volviste enemigo de Dios. Y esto a veces lo cometemos, estos errores, sin darnos cuenta. Verso 23. Mi ángel, ¿de quién está hablando? Del pastor, del que Dios le ha puesto. Si no, decía este colombiano Faber, si no, mándese a acabar uno a su medida. Dice, búsquese un sastre y mándese a hacer un ángel a su medida, un pastor a su medida. No, esto Dios lo pone. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar. O sea, Dios dice, si yo pongo a un ángel, a través de este ángel yo saco al diablo, yo saco al demonio, yo saco a todos los que están en contra mía. Eso es lo que está diciendo Dios. Solamente dice, a estos pueblos que voy a exterminar, tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. O sea, le dice, si tú obedeces lo que yo estoy mandando a decir, aún los enemigos que están en el lado tuyo, en tu vecino, yo me encargo de sacarlos. Eso dice Dios. Esto es la vida cristiana. Para mí la vida cristiana no es asistir a una iglesia, no es que yo tenga un pastor, no es que tenga un lugar bonito, es que yo le obedezca a la palabra de Dios. Y ahí se cumple no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted hoy día lo toma y aprende a obedecer la autoridad, el ángel, el pastor que Dios le ha puesto a usted, Dios dice, déjame los enemigos que conmigo se enfrentan. Y terminamos cantando que Él es poderoso. Y si Dios me va a defender de mis enemigos, ¿quién se puede meter conmigo? Y ahí sí podemos decir ese versículo, si Dios está conmigo. Pero para que Dios esté contigo, tú tienes que aprender que la Biblia nos dice que tenemos que obedecer las autoridades que Dios ha puesto. Y eso se va a la gente en maldición. Y aquí en la iglesia estamos tratando de liberar. Y hemos comenzado por nosotros los pastores, porque a veces vamos arrastrando cosas que no nos damos cuenta. Déjeme decirle, y esto tenemos que examinarnos nosotros. A veces cómo estamos andando. Y estamos con los pastores estudiando esto, porque esto es un pecado. Los pastores, como yo soy el apóstol, ellos pueden estar contra mí. Y si están contra mí, van a estar en maldición. Y teniendo un poco de maldicientes aquí predicando, tengo que primero comenzar con ellos. Por eso dice la Biblia en Isaías que Dios comienza por la cabeza, por la casa. ¿No es cierto, Marielita? Eso, ellos entienden esto clarito. Y si el pastor Esteban está enemigo mío, me resiste, él ya está en maldición. ¿Qué va a enseñar? ¿Qué va a ministrar? Maldición. Tenemos que liberarnos. Y esto es lo que no sabemos. No es que yo te canté un cantito, yo ya tuve un sueño, yo ya tuve una visión, uy, ya Dios me habló, ya tengo alas. No, hermano. Aquí hay que aprender la palabra de Dios. Dice Dios, mi ángel te guiará, el pastor te guiará, el líder te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos. ¿A dónde? ¿Dónde están los enemigos? Ahí nos va a llevar, porque Dios quiere que usted saque lo que está ahí. Créalo que a mí el cuerpo, cuando yo llegué a esta tierra de Santo Domingo, conocía un poco la palabra y había escuchado que en cada lugar hay demonios diferentes. Y le pregunté a Dios, ¿con qué demonios me toca pelear en Santo Domingo? Yo sabía ya por lo que uno oye de los colorados, ¿no? Usted sabe que ellos son idólatras, brujos y todo. Pero Dios me mostró tres cosas.
Me mostró 2 serpientes que se les veía el cuerpo. ¿Han visto la asta de bandera? ¿Han visto en los medicamentos que hay 2 culebras sin cabeza? ¿Sabe qué? Ese es otra cosa, ese es otro tema, no les voy a explicar. Pero una de la farmaqueia o la farmacia es algo que nos está matando a todos. Pero y nosotros acudimos a los medicamentos. Y ahí hasta el símbolo, están las 2 serpientes. Y Dios me mostró 2 serpientes, cuerpos pero sin cabeza. Yo sabía que tenía que venir a luchar con esos demonios aquí. Me mostró un manojo de plantas medicinales como la que curan los brujos. Y 3 cosas eran, y no me acuerdo la tercera en estos momentos. Pero cuando vine aquí, seguí orando hasta que un día orando, cuando llegué a vivir cerca del shopping, yo estaba orando a las 2 de la madrugada, las 2 serpientes vinieron por detrás mío a quererme morder. Y no salí corriendo, sino que como sé la palabra que dice en Génesis 3:15, ella te herirá en el cañar y tú. Entonces como venían por mis pies, le dije, ahora sí, ya te descubrí la cabeza. Tienes que venir a mis pies porque de aquí para adelante yo te voy a pisar la cabeza. El cristiano tiene que conocer la palabra. Si yo no conocía la palabra, lo que veía las culebras orando de madrugada solito, salía corriendo. Lo que le dije, vienes recto donde te toca, te voy a aplastar la cabeza. Es que Dios nos ha dicho, la Biblia está, pero nosotros andamos. ¿Y por qué no tenemos autoridad? Porque no nos hemos sometido a la autoridad. Yo siempre predico, mi primer pastor, después del primer pastor que yo estuve, el segundo pastor fue mi hijo. Ustedes saben lo que es someterse a un hijo, pero él era el pastor. Eso me llevó a ganar autoridad, a aprenderme a someter. Y cuando mi hijo me decía, era duro, papá, usted en la casa es mi papá, pero aquí en la iglesia yo soy el pastor. Amén, le decía yo. Pero tú eres el responsable, no yo. Porque él era el ángel. Entonces usted tiene que aprender que Dios dice que si usted obedece a la autoridad, Dios se encarga de todos sus enemigos y de todos sus problemas. Se van a enfrentar con Dios. Yo los arrancaré, yo los sacaré. ¿Estamos claros? ¿Ya entendimos? No se meta con su líder, ni con su pastor, ni con su mamá, ni con su papá, ni con su maestro, ni con el presidente. No hable lo que la gente dice. Escucha por la calle el patojo de Lazo. Usted es cristiano, dice que oremos por las autoridades. Y entendamos para que nos vaya bien. Vamos a explicar por qué Moisés era el ángel. Éxodo 3:12. Y él respondió. ¿Quién respondió? Moisés, cuando Dios lo estaba enviando. Y le responde Dios, ve porque yo estaré contigo. Sí. Le dice a Moisés, es que Moisés estaba diciendo, ¿cómo voy a salvar yo a ese pueblo de Israel? ¿Qué dirán? Él estaba como nosotros, todo esto que ponemos pretexto. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. El ángel es enviado. Yo te he enviado, Moisés, como mi ángel. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis al Dios sobre este monte. Tú vas a sacar al pueblo. Y a usted también le dice Dios, a los que están de pastores ya, tú vas a sacar buen pueblo, gran pueblo. Para eso te he llamado. Entonces, y le dice Dios, yo te he enviado, yo estaré contigo. Yo lo que veo que Dios se acerca más es que cuando yo le obedezco a Dios, sirvo a Dios, Dios está conmigo. No hay otra cosa. Aquí no es que es porque yo más diezmo, porque yo doy, eso es necesario cumplirlo, pero el que obedece y actúa obedeciendo a la autoridad que Dios le ha puesto, Dios dice, yo estaré contigo, verso 13. Y dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel. Dios lo estaba enviando como ángel. Y dice, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. ¿Qué digo? Decía, ¿con qué noticia voy allá? Estaba Moisés. Y me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les? Porque cuando vamos nosotros a predicar nos dicen, uy, usted, que le comienzan a hacer preguntas, ¿y usted en qué trabaja? ¿Y cuál es su profesión? Si tiene un título lo escucho. Y Moisés decía, ¿y qué digo?
Pero Dios nos da siempre la respuesta 14. Y respondió Dios. Mire que Dios responde. Al que lo llama, Dios le habla. Yo siempre le dije a Dios, si usted no me habla, yo no te voy a predicar. Y le respondió Dios a Moisés. Dios conversa con el hombre. Esto no es asunto de religión. Yo soy el que soy. ¿Quién es Dios? Yo soy el que soy, el poderoso, el que le cantábamos en antes. Él lo puede todo. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a mí como ángel para protegerlos y sacarlos de la esclavitud. ¿Para qué estamos los pastores? ¿Para sacar a la gente de qué? De la esclavitud, del pecado, donde estamos rumbo al infierno. Para eso, y lo mismo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios había caído en esclavitud, y Dios utiliza a un hombre, a un líder, a Moisés, a un ángel, a un enviado, a un ministro. Y verso 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Dios nos dice que diga. Por eso cuando yo me paro aquí, yo sé que vengo trayendo palabra de Dios, porque le pregunto a Dios, ¿y qué palabra digo? Si no, traigo arroz calentado nomás. Entonces dice, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado. El ángel, el ministro, el que Dios lo pone, tiene que saber que Dios lo ha puesto, y si no, ¿quién lo mandó? Dice, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Cuál es el nombre? Yo soy. Es Dios el que nos llama, el que nos envía, el que nos protege, que nos manda a salvar gente, a sacarlo del mundo, del pecado, a sacarnos del infierno, del lodo cenagoso. Para eso nos pone Dios. Pero usted aprenda a respetar la autoridad. Aprenda, no porque me respete a mí. Si usted no quiere respetarme, no me siga respetando, no se preocupe. Pero sí le advierto que usted se hace enemigo de Dios. No respete a la pastora, no respete a la hermana Mariel porque es joven, no respete al pastor Esteban. No, hermano, si Dios los pone, usted respételo. Ellos tienen algo que enseñarle, y hoy día nos van a enseñar porque nos van a predicar, ¿no? Así es. Sí. Y a veces nosotros, no, esos mocosos que nos pueden enseñar. Sí. Todavía están de cambiarle los pañales ahí. Dale biberón por la edad. No mire la edad. Mire que el llamado que Dios ha hecho. Entonces, esto es lo importante que yo le estoy enseñando hoy día, que cada que Dios llama a la gente no se la pone a predicar por títulos ni porque la gente lo nombre, la gente viene por llamado. Dios llamó a Moisés para sacar al pueblo. Y como vimos al inicio, en el Nuevo Testamento ya hay iglesia, y por eso Dios, Jesucristo, el que tiene los ojos como llama de fuego, le escribe al ángel de la iglesia, al ángel que estaba de 7 iglesias. Nos da a entender que al ángel, al pastor, Dios le habla cuando busca de Dios. Bueno, estamos claros por ahí. Vamos a ver ahora un caso que le pasó al apóstol Pablo. ¿Cuántos saben del apóstol Pablo? El hombre que escribe más, el mejor discípulo, el mejor, más grande de todos. Pero también tuvo un error de irse contra lo que era de Dios. Y Dios defiende a sus hijos, a los que creen en Él. En la Reina Valera veamos Hechos 26, 12. Ocupado en esto iba yo a Damasco en poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Escúcheme bien. Pablo no era un cualquiera, era un hombre bien educado, con muchos títulos. Pero él defendía la religión. Él era un religioso y se sabía la Biblia de memoria, pero no la entendía espiritualmente. Muchos entendemos la Biblia literalmente, pero no espiritualmente. Entonces él estaba ocupado. ¿Y con qué poderes? Poderes del alcalde, del presidente en nuestros tiempos, de todas las autoridades y de los sacerdotes. Él iba con poderes, no era uno que se había filtrado. Él
tenía cartas de autorización para hacer lo que estaba haciendo, para predicar una religión y para matar a los cristianos. Eso hacía Pablo. Y como se sabía la Biblia de memoria, ¿quién discute con él? Piense usted por un momento. Pablo no necesitaba Biblia como nosotros estar viendo ahí, porque él se la sabía desde la Torá, desde antes de la Biblia. Entonces, por eso dice, él estaba ocupado, y así estamos muchos ocupados. En esto iba yo a Damasco, en poderes y en comisión, era comisionado de los principales sacerdotes, de todas las autoridades. Él lo que hacía no era empírico, él lo hacía bajo autoridad. Y dice, verso siguiente: cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo. Esto es una luz del cielo, es como la luz que te está alumbrando la palabra. Lo que no sabías hoy día, tú lo estás sabiendo. ¿Cuántos están aprendiendo algo nuevo hoy día? Esa es la luz, es la palabra que te está alumbrando y diciéndote, mira, yo con esto no puedo meterme. Pero Pablo sabía Biblia, sabía, era un dotado de todo conocimiento, pero esto no lo sabía. Dice, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Porque cuando yo voy, o voy bien, usted va en bendición, o voy mal y lo llevo también al precipicio. Y dice Pablo que él estaba haciendo las cosas, pero él tenía autoridad de las autoridades de la tierra, pero de la del cielo no la conocía. Mire qué error. Y usted dice, Pablo, con todos los títulos, y que no era solamente lo secular, se sabía la Biblia, pero no la había entendido como le estamos enseñando hoy día. ¿Cuáles son los tropiezos que tenemos los cristianos? No respetamos la autoridad en la iglesia donde hemos estado, no lo hemos mirado como Dios lo puso, como su representante o como su ángel. Verso siguiente: y habiendo caído todos nosotros en tierra, ¿qué pasó? Por eso algunos de nosotros tenemos que caer ya en lo último, cuando ya no hay más, ya no podemos pasar más abajo. A veces hay gente que tiene dinero y Dios tiene que quitarle el dinero para que entiendan que hay un Dios. Y Pablo tenía títulos, más títulos, conocimiento, amistades en el gobierno, en los sacerdotes. Él lo tenía todo, él estaba sobre todo, pero no había conocido al Dios del cielo, al que predicamos. Y es que hay que conocerlo. Y mire, dice, y habiendo caído, o sea, por eso a veces Dios nos lleva a una caída para levantarnos en el poder de Él, porque lo que hemos aprendido hasta ahí no es lo de Dios. Podemos saber en mucha ciencia del mundo, pero no conocemos a Dios. Y Pablo tuvo que caer, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea. Usted tiene que aprender a oír la voz de Dios. Yo me gozo ya con el discipulado que estoy teniendo ahora, porque yo les enseño esto y ya llegan a contarme más de los días, o me llaman, pastor, soñé esto, vi esto, porque es que usted tiene que hablarle a Dios. Y dice, y oí una voz. Mire, aquí hoy se oyó un ángel que hablaba, pero no lo veían. ¿Sí se da cuenta? Que hay ángeles invisibles y visibles. Los visibles ya les hemos visto, es su ministro, su pastor, su líder. Ese es el visible, ese usted lo ve. Pero aquí oyó una voz que hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo. No le ponga Saulo, Saulo, póngale ahí Alejandro, Alejandro. O sea, esa voz del cielo, ese ángel invisible le decía a Saulo, Saulo, lo llama por su nombre. Póngale su nombre hoy día ahí. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta es, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. Cuando usted no entiende la palabra de Dios, usted puede ser el enemigo número uno de Dios y de los cristianos. Por eso es que la gente entra en rebeldía. Mucha gente viene a la iglesia y entra en rebeldía y después andan aquí, llegan a la iglesia y uno lo ve con la cara templadita. Yo dije, ¿será que se fue al gabinete y lo dejaron así? Pero fueron los demonios que lo tienen así, porque se fue en rebeldía contra la autoridad. Saulo mataba a los cristianos y sabía la Biblia. Y no era ningún ignorante. Tenía un montón de títulos y de profesiones.
porque dice que después tuvo que botarlo a la basura. Mientras nosotros no nos despojemos de eso que hemos adquirido del mundo, no podemos servirle a Dios. Tiene que Dios botarnos en la tierra, botarnos en el suelo para Él levantarlo. Me costó a mí. Yo pensaba que podía servirle a Dios hasta que Dios me dijo: es abajo, es en el piso, es cuando me pidas a mí que yo te levante, y yo te levanto para mi gloria. Y dice ahí clarito, dice, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y cuando usted ve la Biblia, Pablo perseguía a los cristianos y los mataba. Todo el que lo encontraba con la Biblia. Bueno, hoy día no mueren poco, mueren muy poco porque no cargan la Biblia ya. No, por el celular ya lo están quitando, el diablo lo está quitando. En la calle les quita el celular. ¿Se da cuenta? Saulo mataba a todo el que leía la Biblia. No era a Dios, pero Dios defiende a sus hijos, aunque no sea un ángel, un ministro que esté acá, pero si usted es un creyente que está obedeciendo a Dios, Dios lo defiende a usted. ¿Está entendiendo? ¿Por qué me persigues? Dura cosa es meterse con Dios. O sea, eso es como un aguijón, es como que haya aquí, nosotros llamamos una punta, no un acero que esté afilado, y usted le caiga a patazos ahí. ¿Qué se va a hacer? Sangre le sale, se destroza. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Verso 15. Yo entonces dije, dice Pablo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Es la pregunta que muchos de los que estamos en las iglesias no conocemos al Señor. Pero el plan de Dios es que usted conozca al Señor. Pablo predicaba de Dios, Pablo cargaba Biblia, Pablo sabía de todo, tenía muchas cosas, tenía mucha autoridad que le habían dado, muchas profesiones, y no conocía al Señor. ¿Quién eres? Dice, entonces dije, por eso es que Dios tiene que tumbarnos y quitarnos todo a veces lo que tenemos, porque con eso no le podemos servir a Dios. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Si metiéndose con unos hermanitos que uno no sabe si eran pobres, eran ricos, pero que amaban a Dios, Dios los defendió y dice: te has metido conmigo. ¿Cómo no será meterse con un pastor o con un líder, con un ángel que Dios ha puesto? Imagine usted. Eran nomás hermanitos, pero Dios le dijo: ¿por qué me persigues? Y ahí tuvo que Dios botarlo al piso. Y dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. A veces venimos los cristianos a la iglesia, pero hemos perseguido a Jesús porque no hemos obedecido la palabra, no hemos respetado las autoridades que Dios ha puesto, y eso nos lleva de mal en peor. Y vamos a ver el verso 16. Pero levántate. ¿Cuál es el plan de Dios? De levantarnos a usted y a mí. Que la mano de Dios nos extienda y nos levante, y no nos levantemos por nosotros mismos, porque cuando usted se levanta por usted mismo, pronto está su caída. Cuando yo actúe en mis poderes y en mi sabiduría, déjeme decirle que ya estoy caído. Pero cuando actúo en el poder de Dios, es difícil que uno caiga. Entonces Dios le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque estaba en el suelo. Y Dios tiene que llevarnos al suelo, al menos a los que va a usar. Dios nos quiebra, Dios nos quita todo el yo. Yo quiero, a mí me gusta. No, para servirle a Dios. Dijo Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir esto? Ya no hago lo que yo quiero, sino hago lo que Él me dice. Esta es la vida del cristiano. Levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido. Dios se te quiere aparecer. Si tú estás buscando a Dios, si tú quieres servirle a Dios, Dios se te va a aparecer. Levántate, porque yo para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ángel, para ponerte por pastor. ¿Qué era pastor? ¿Qué era después? Un apóstol. Para esto, ¿para qué se le aparece Dios? No te van a dar el título para servirle a Dios en ninguna universidad de la tierra. Dios se te aparece. Vea cómo son los llamados. Para esto te ha aparecido, pero primero lo tiró al suelo, lo dejó ciego. Y de ahí le dice: ahora levántate, porque tus títulos no me valen. Levántate, tu plata que tienes, tus empresas no me valen, te necesito a ti. Levántate, porque para esto te ha aparecido, para ponerte por ministro. Vea la palabra, búsquela en el diccionario. Ángel quiere decir ministro, es un encargo de Dios. Pablo ha sido uno de los ministros más grandes después de que Dios lo levantó. Te he puesto por ministro y testigo. No es los testigos de Jehová, no se engañen, mañana se va a ir a los testigos de Jehová. Te
testigo de lo que yo hago contigo, de la luz que viste y cómo te boté al suelo y a quién defiendo yo. Para testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Cuántos quieren que Dios se le aparezca? Comience a caminar y a hacer las cosas a Dios y déjese de renegar. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué me está pasando? Ahí usted no pasa la prueba. Sigue, repite y repite. Para esto Dios se nos aparece. Entonces vea qué importante que es conocer la palabra de Dios. No es decir yo me sé la Biblia, me sé los versículos, yo los repito, yo ya sé. Tiene que Dios tumbarnos, quitarnos lo que tenemos, porque con eso no nos puede usar Dios. Y yo digo, ¿y cuál de nosotros aquí se podía igualar a Pablo? Con los títulos que él tenía. Saberse la Torá, saberse el Antiguo Testamento de memoria. ¿Cuál lo igualamos en estos tiempos? Nadie. Y si a él tuvo que tirarlo en el suelo, ¿por qué nosotros estamos derechitos todavía? Verso 17. Librándote de tu pueblo. Mire, nosotros podemos tener amenazas de muerte de quienes sea. Cuando usted le obedece a Dios, Dios se encarga de los que te están siguiendo, persiguiendo. Dios lo va a librar. Y dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, de la gente común, a quienes ahora te envío. Ahora, ¿a dónde nos manda Dios? En lugares hostiles, en lugares donde solo Dios nos puede guardar. Y usted dice, ay, yo no voy porque esto, que sí, que no. Si tú lo haces para Dios, Dios te guarda. Si tú lo haces bien, pero tienes que primero esperar que Dios te tire al suelo, que Dios te capacite. No lo hagas en tu fuerza, no lo hagas en el tiempo antes de que Dios te envíe. Espera el envío, dice, librándote de tu pueblo y los gentiles, a quienes ahora ¿qué es lo que no nos gusta? Esperar que nos envíen. Mejor yo me voy. Yo he visto pastores con los hijos en la cárcel, en el hospital, en drogas, abandonando, botando la toalla, como dicen. ¿Por qué? Porque primero se envían ellos antes que Dios los envíe. No, esto es Dios que nos envía. Y verso 18. Para que abra sus ojos. ¿Para qué somos llamados los ministros? ¿Para qué somos llamados los ministros cuando se durmieron ya? Pues yo no le voy a abrir los ojos que se está durmiendo, le quiero abrir sus ojos espirituales. ¿Para qué somos llamados los ministros? ¿Para qué yo le estoy predicando esta palabra? Yo hoy día le estoy predicando lo que el Señor me dice que les enseñe. Usted tiene estos ojos físicos, esto para ver las faldas hasta acá arriba cuando las cargan las mujeres, pero no veo los ojos espirituales por donde el diablo te ataca. Entonces le dice a Pablo, para esto te envío ahora, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Dios es luz, pero nosotros vivimos en las tinieblas, en el pecado. Miramos lo que todo el mundo ve, pero no vemos lo que Dios quiere que tú veas. Y te levanto para abrir los ojos. Con esta palabra llegué aquí a Santo Domingo y no entendía yo. Te llevo a esta ciudad para que le abran los ojos. Y yo decía, wow, tengo que encontrarme los cieguitos porque andan con el bastón para ponerme a orar por ellos. Cuando Dios me dijo, no, es a los que tienen ojos y no ven. Somos nosotros que no vemos lo espiritual. Y le dice a Pablo, para que abra los ojos. Para eso lo llamó a Pablo, para eso está llamando a los ministros, para eso me llama a mí, para eso te llama a ti también. Porque tú también puedes enseñarle lo que has aprendido a otro. Y dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. ¿En qué está caída la humanidad? En lazos del diablo. Pero a ti te llama, no tengas temor. Si te encuentras con el R7 y el lechonero y Dios te da la oportunidad, háblale de Cristo, que el nombre de Cristo es poderoso. Y si no tienes que nada que decir, dígale, usted conoce a Cristo, y verá que comienza a temblar y suelta el arma. Ese nombre es poderoso. Y por eso dice, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. La fe en Jesús, el perdón de pecado y la herencia entre los santificados. ¿Cuántos quieren la herencia de Dios? Hay una herencia que no se las promete el pastor, se la promete Dios. Si tú le crees, tú caminas a la par con Dios. Dios quiere darte una herencia. Vamos a terminar. Salmos 8, verso 3. Vamos a ver rápidamente
otra persona tan grande. Este Pablo tuvo que aprender caído al piso, pero aprendió para abrirle los ojos. Por eso el ministerio de él fue más grande, escribir 14 cartas de la Biblia. Dios lo levantó para que abra. Y esa Biblia nos abre los ojos hoy día. Esa es la que nos abre los ojos. Dice, vea lo que dice David aquí, un grande. Cuando veo tus cielos. ¿Cuántos miran para arriba? Déjeme decirle que la gallina mira para abajo, el chancho mira para abajo, la vaca mira para los lados. Pero Dios le ha dado la oportunidad a usted que mire arriba. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Cuándo se han puesto a meditar lo que ha hecho Dios? Si usted se pone a meditar, usted ahí conoce a Dios. Y esto hacía David. Verso 3, 4. Digo, ¿qué es el hombre? O sea, David se examinaba y dice, ¿qué es el hombre? ¿Quién es? ¿Qué derecho tiene? No es nada que para que tengas de él memoria. Que Dios se ha fijado en usted y en mí, y dice Dios que valemos, y que nos hace ángel, y que nos hace ministro. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. O sea que Dios nos visita. Nosotros visitamos la religión, pero no nos dejamos que Dios nos visite. Dios te quiere visitar. Vea, hermanos, quiero decirle algo. ¿Usted ha visto una vaquita cuando nace el hijo? Sabe que a las 2-3 horas ya está de pie. Y nosotros los cristianos, ¿al cuánto tiempo caminamos? ¿Al cuánto tiempo nos valemos por nuestras manos? Por eso es que la vida cristiana demora. Como tu vida, que la mamá tuvo que darnos tetero hasta los 2 años, y algunos nos quedamos todavía con la teta de largo. El ganado, el mular, el caballo, pare y a la hora ya está mamando solito. No sé, hermana Fresia, usted conoce en el campo si ha visto eso. Pero si ha visto nacer a sus hermanos también, que hay que cuidarlos, hasta grandotes. La diferencia que Dios ha hecho con nosotros, por eso que Dios hace un trabajo perfecto, pero nosotros somos los que gobernamos al resto. ¿Sí se da cuenta? Y dice, para que lo visite, verso 5. Le has hecho poco menor. Oye, y después nos transforma en ángeles cuando ya estamos sirviéndole a Él. Nos ha hecho menos que los ángeles, pero en el libro de Apocalipsis dice que le escribe al ángel de la iglesia, al pastor. Mire, y dice, poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. ¿Cuál es el plan de Dios para con usted? Ser coronado de gloria y honra. Lo que Dios tiene es sumamente bueno, que no lo podemos imaginar, lo grande y la herencia que Dios tiene si nosotros creemos y obedecemos su palabra. Verso siguiente. Le hiciste señorear. ¿Para qué es que lo ha puesto Dios aquí en usted en la tierra? Sabe, para que usted sea Señor. ¿Qué va a gobernar usted? Señor, señorear sobre la obra de tus manos, señorear sobre todo lo que Dios ha creado. Dice, todo lo pusiste. Por eso les conté el testimonio. Hasta la serpiente tiene que estar bajo los pies. Así dice Dios. Tú, el hombre es más pequeño, pero tú lo coronaste de gloria. Nos ha dado poder, pero si usted lee la palabra, usted ora, usted busca a Dios, Dios quiere que usted gobierne todo aquí. Y dice, para que todo esté bajo tus pies. Verso 7. ¿Cuáles cosas deben estar bajo nuestros pies? Aquí nombra algunas: las ovejas, los bueyes y todo ello. O sea, todo animal, toda ave, todo quiere que el hombre lo gobierne. Cuando usted y yo entendamos y hagamos la palabra de Dios, todo está abajo y damos la orden y se mueve. Dice, asimismo las bestias del campo, o sea, todo, el tigre, el león, el búfalo, todo está abajo cuando el hombre entra a obedecer como ministro de él. Es bonito, ¿no es cierto? ¿Qué dice el pastor Esteban? Vale la pena. Ya no hay que ser Superman. Solamente creer. Dios es el que nos da el poder. Verso 8. ¿En qué más gobernamos? En los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios lo ha dado autoridad. Y voy a terminar con un testimonio. Verso 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre
Ese es el poderoso que le cantábamos.